¿Me oís? Sí. Oye, pues muchas gracias, un placer. Muchas gracias a la Fundación de la Universidad de Las Palmas, Carlos, Eduardo. Como veis ahí, no pongo transformación digital, y es un tema importante para situar lo que entiendo por la transformación. La transformación es mucho más que tecnología. Es una transformación que se está desarrollando en una era de tecnología, pero es muchísimo más que tecnología, y eso es muy importante, porque la transformación en la digital es una transformación fundamentalmente de personas, y esto lo tenemos que tener en cuenta desde el primer momento. Competencias digitales, pues las personas tienen que aprender las competencias digitales. Si no tienen esas competencias digitales, cualquier inversión que hagamos en tecnología no nos servirá absolutamente para nada. Y está habiendo muchas empresas que están, venga a invertir sin hacer los deberes que tienen que hacer, que es cuidar a las personas y hacer que las personas emprendan ese camino. Y lo primero de todo es que estamos en una época, no una época de cambio, sino que lo habréis oído bastantes veces últimamente, estamos en un cambio de época. Y estamos empezando un cambio de época, esa es la realidad. Un cambio de época donde todo es mucho más volátil, complejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se produce esto? Pues se produce porque han coincidido en el tiempo una tormenta tecnológica profunda. Por esto estamos en la situación y por eso estamos transformándonos. Cualquiera de estas tecnologías, blockchain, de inteligencia artificial, big data, cloud, cualquiera de estas tecnologías por sí solas hubiera sido suficiente para generar una revolución en los negocios. Pero lo que ha pasado es que han coincidido en el tiempo. Coincidiendo en el tiempo, lo importante y la clave no es observarlas, la clave es entenderlas y aplicarlas bien, como decía antes Carlos. Este es el gran reto que tenemos todos por delante, como profesionales y como empresas. Entender qué puede hacer Big Data, entender que tenemos una gestión masiva de datos. Con entender esto es suficiente para empezar a cambiar los negocios, nuestra mentalidad. Que con cloud tenemos eficiencia, tenemos rapidez, tenemos movilidad, que con la inteligencia artificial podemos automatizar los procesos y personalizar las ofertas, que con Internet de las cosas, todo lo que tocamos, todos los activos van a tener datos que nos los van a mandar y que vamos a tener esa información de los comportamientos que hacemos. Que necesitamos la ciberseguridad para estar seguros de lo que hacemos, que vendrá 5G, que vendrá el año que viene, que nos va a dar muchísima más velocidad y nos va a permitir hacer cosas que hasta ahí no podemos. Todo el tema de la experiencia del cliente con las realidades aumentadas y las realidades virtuales y blockchain que va a cambiar Internet, haciéndolo todo como mucho más seguro. Fijaros lo que es todas estas posibilidades y cómo las podemos utilizar. Bueno, eso creo que es la esencia del programa que vais a hacer de expertos en competencias digitales, y esto es la esencia de poder cambiar, entender qué pueden hacer todas estas tecnologías por nosotros. Porque es un desafío y estas tecnologías, y aquí sí que tenemos que tener los ojos bien abiertos, mucho cuidado, van a cambiarlo todo, van a cambiar la forma de trabajar, pero es que también van a cambiar lo que hasta ahora entendíamos por igualdad y por libertad, porque hasta dónde van a llegar los datos, hasta dónde van a llegar los poderosos. Todo eso tenemos que gestionarlo. Van a cambiar la educación, va a cambiar todo lo que tiene que ver con las formas, con los modelos de negocio, cómo entienden las empresas la experiencia con los clientes. Mirad, esta que siempre hace mucha gracia es, esto es como la capa de Superman. O sea, con esto, nosotros como clientes, como ciudadanos, como usuarios, tenemos superpoderes. Con esto estamos conectados permanentemente. Con esto podemos compartir la información a un clic. Con esto podemos comparar productos a un clic. Con esto podemos comprar. Esto es como si tuviéramos superpoderes. Podemos hacer cosas con el móvil, con el smartphone, que hasta hace muy poquito no podíamos hacer. Tanto es así que si levantara la cabeza Maslow y viera la pirámide, pues habría que recomponer la pirámide de Maslow, porque ahora lo que él entendía por las necesidades fisiológicas más elementales, pues nos han cambiado. Y ya no es lo más importante esto, pues nos ha aparecido una por debajo, que es esta. Entonces, es verdad. Entonces ahora ya vamos mirando a ver qué wifi pillamos, ya hemos dado un paso más y queremos que la wifi sea segura y seguimos evolucionando. Entonces ya estábamos en esta situación de que lo importante era la wifi, lo importante es estar conectados, porque lo importante es estar conectados. Entonces, cuando ya estábamos mirando a ver cómo pillábamos la wifi, lo inmediatamente posterior que hemos hecho es que ahora vamos mirando hacia abajo. Y vamos mirando hacia abajo a ver si encontramos un enchufe. Porque claro, de nada nos sirve la wifi si no tenemos la batería. Entonces, luego este es otro de los... Pero es la realidad. Si pensamos fríamente, no podemos estar sin el móvil.
Nos podemos dejar la cartera en casa y no volvemos a por ella, pero si nos dejamos el móvil volvemos a por él inmediatamente porque estamos fuera del mundo, estamos desconectados, ¿no? Fijaros algunas estadísticas. Fijaros lo que implica que de la población mundial, el 67% de las personas del mundo tienen móvil. El 57% son usuarios de Internet. Fijaros lo que estamos hablando. Es importante que estos lo tengan, pero imaginaros cuando lo tengan el 100% que lo van a tener. Va a suponer un nuevo ciclo, una nueva etapa, cuando toda la humanidad lo tenga. Porque esto posiblemente hoy haya esos espacios, esas ciudades, esas personas que no lo tienen, posiblemente sean las que más lo necesiten y a partir de ahí será cuando haya una nueva explosión de lo que es Internet. Esto es lo que ocurre en un minuto en Internet. Es brutal. En un minuto en Internet estamos viendo casi 700.000 horas de Netflix. Un minuto. Estamos comprando, estamos haciendo scrolling de Instagram casi 350.000. Fijaros cómo están cambiando y cómo han cambiado nuestros comportamientos, porque si eso pasa en un minuto es que permanentemente estamos haciéndolo nosotros, ¿no? Fijaros cómo cambian los comportamientos. Una de las transparencias importantes de la tarde. ¿Sabéis lo que es esto, no? Las tres en raya. Están jugando dos y no hay tres en raya, ¿no? Pero uno de ellos dice, sí que hay tres en raya, lo que pasa es que tú no lo ves. Porque tú solo piensas en lo que conoces y no ves las tres en raya. Y entonces hace esto. Y dice, hay tres en raya. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres en raya, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de ellos dice, sí, hay tres en raya, pero es que esto no vale. A lo cual le contesta el otro, ¿dónde lo pone? ¿No? Bueno, pues esto, ¿de dónde lo pone? Esto es Uber, esto es Airbnb. ¿Dónde lo pone que yo no puedo hacer esto? Porque hay muchos negocios y la tecnología, y siempre va a ser así, va a ir por delante de la regulación. Hay muchos negocios que hasta ahora eran negocios que se podían hacer, pero que la digitalización les ha dado una nueva dimensión. Yo siempre podía alquilar una habitación, yo siempre podía poner mi coche a disposición de alguien. Lo que pasa es que lo podía poner a disposición de un círculo muy escaso, muy pequeño, pero hoy lo puedo poner a disposición del mundo. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ha cambiado las reglas del juego. Entonces, primera reflexión, una reflexión importante. Lo que tenemos que pensar es que lo que nosotros tenemos en la mente, que es el mapa no es el territorio. O sea, el territorio es mucho más grande que el mapa que nos hayamos hecho nosotros en la mente para hacer las cosas. Entonces, tenemos que pensar, salir de nuestra zona de confort y pensar que la digitalización nos puede y nos permite hacer muchas cosas que hasta ahora no podíamos hacer. Y hay dos cosas fundamentales, dos dimensiones fundamentales que son muy importantes en este aspecto. Lo primero, las plataformas, ¿vale? Vivimos en un mundo de plataformas. Yo casi siempre en el curso, en el programa que doy del IE, les hago la misma reflexión, porque están allí ejecutivos y empresarios. Si no habéis pensado en vuestro modelo como plataforma, deberíais. Porque aunque luego vuestro modelo no sea una plataforma, solo el ejercicio de pensar cómo es capaz o soy capaz de poner mi producto como servicio a disposición de los clientes, sin intermediarios, pero aportando valor en la transacción, es tremendamente importante. Daros cuenta que las plataformas fundamentalmente son 4 elementos. Importante, tienes que tener la idea, porque si no tienes la idea es evidente que no puedes hacer nada. Y después la confianza, porque una de las virtudes que tiene la digitalización, la transformación digital, es que la tecnología es muy accesible. Entonces la tecnología no es el problema. Tienes que tener la idea y tienes que generar confianza. Esto sí que es un problema. Esto sí que es la virtud. Si tú generas confianza, a partir de la confianza escalas y se generan las plataformas de éxito. Porque estamos pasando, y este es uno de los elementos y de los componentes de la plataforma, estamos pasando de un mundo donde queremos tener las cosas, estamos pasando de un mundo de propiedad a un mundo de experiencia. Lo que queremos es experimentar, lo que queremos es tener servicios. Entonces, eso nos cambia los modelos de negocio. Mirar esta transparencia, a lo mejor muchos la habéis visto, ¿no? Hoy, la compañía más grande del transporte urbano no tiene un solo coche. La compañía más grande de alojamientos no tiene una sola habitación. Los que más contenidos dan en la red
no hacen contenidos, que es Facebook, pues ya los contenidos ya se los ponemos nosotros. Entonces ellos ya con tener la plataforma es suficiente. La música, Spotify. Bueno, todos son plataformas que lo que hacen, y por eso es muy importante que los negocios se fijen así, es poner un servicio y alguien que lo necesita. Entonces, si tú eres capaz de poner ese servicio y alguien que lo necesita, eso te da el éxito y te da escalar esa plataforma, escalar ese negocio. Por lo tanto, la reflexión es que todas las empresas o todas las marcas que son intermediarios tienen que pensarse cómo van a aportar valor a la plataforma, ¿no? Mira, yo he trabajado hasta hace 2 años en el Banco Santander, antes en Banesto. Entonces, la banca es un intermediario. Entonces, tiene que pensar cómo se reinventa para aportar valor, porque si no habrán otros que lo hagan de una forma mucho más sencilla, poniendo un servicio que tú necesitas. Y eso es muy interesante. Y la siguiente dimensión, una vez que has visto las plataformas, es el dato. O sea, esto es crítico. O sea, tenemos que orientar las empresas al conocimiento del dato de nuestros clientes. O sea, el dato, el dato, el dato. Mirar cómo han cambiado las empresas más grandes en capitalización. Antes tenías aquí las eléctricas, tenías algún banco, fijaros hoy las que están. Está Apple, está Microsoft, está Google, está Amazon. Han cambiado totalmente. Estas empresas, que normalmente lo que se dice que son las grandes tecnológicas, están ahí no por la tecnología, que también. Están ahí porque son empresas que se dirigen por el dato. Ellos lo que quieren son datos, todos los datos, y les meten muchísima inteligencia para analizar ese dato, para ver cómo te pueden personalizar la oferta, para ver cómo te llegan cada vez más, para ver que casi no tengas que pensar, porque ya piensan ellos por ti y te dicen lo que te interesa. Entonces eso es lo que hace Amazon, eso es lo que hace Apple, eso es lo que hace Google. Y esa es la esencia de dirigir las organizaciones por el dato. Si no eres una empresa data-driven, si no eres una empresa que te quieres conducir por el dato, deberías. Por eso, entre las competencias, hablando antes con Eduardo, uno de los módulos va a ser dedicado al dato, porque el dato es esencial para poder competir en el siglo actual. ¿Sabéis qué es esto? Esto es la competencia de la banca en España hoy. O sea, esto es la competencia del Sabadell, del Santander y de la Caixa. Todo esto son fintech, que son startups del sector financiero basados en la tecnología, y es atrasada porque ahora ya hay más de 400 fintech. Todos estos de aquí son neobancos, que son bancas solo, muchos lo conoceréis, son bancos solo por el móvil, y después, por supuesto, la amenaza latente de siempre de los Google, de los Amazon, de los Apple. Pues esta es la competencia hoy. Entonces, el Santander o el Sabadell o la Caixa muy mal la harían si lo único que están haciendo están pendientes de la última novedad, por ejemplo, del BBVA. Lo que tienen que estar pendientes, de esa también, pero estos son los que van a hacer la disrupción en el mercado. Fijaros todos los que hay. Y están por cada uno de las verticales de valor de la banca. Esto es realmente lo que está ocurriendo y cómo se está haciendo la disrupción en los mercados. ¿Qué es lo que ocurre? Que con todos los cambios hay 2 formas de hacer. O los entiendes o no los entiendes, como casi todo en la vida. Entonces, si no lo entiendes, que es lo que ha ocurrido a estas empresas, si no lo entiendes, desapareces. Porque hay alguien que te hace la disrupción. Desapareces como Kodak, desapareces como Atari, desapareces como Olivetti, Nokia, Blockbuster o Thomas Cook. Desapareces porque estás en un modelo antiguo, ¿no? Thomas Cook seguía con el mismo modelo que fue exitoso hace 150 años, ¿no? Del paquete vacacional, pero es que han cambiado la vida. Entonces no puedes seguir igual. Entonces eso es muy importante. Tienes que entender cómo esas tecnologías que estábamos viendo eres capaz de aplicarlas a tu negocio. Algunos lo entienden. Yo este caso me gusta mucho, que es el de Mercedes, el Daimler Mercedes. Daimler Mercedes, cuando quieres utilizar las tecnologías, lo primero que piensas es cómo cambio mi estrategia de negocio, cómo cambio mi propósito. El propósito de Mercedes ha cambiado. Ellos ya no quieren tener el mejor coche, que también lo querrán tener. Y como estamos viendo, están cambiando la fisonomía de los coches, ¿no? Lo están haciendo mucho más modernos. No, ellos lo que quieren ser realmente es el referente de la movilidad de las personas en las ciudades. Es que esto es muy importante. ¿Cómo cambias con las posibilidades que tienes, con las posibilidades que te da la tecnología, cómo cambias tu propósito, cómo cambias la estrategia de tu empresa? Ya no quiero ser el de los mejores coches, quiero ser el referente
de la movilidad de las personas en las ciudades. Y como tienes un nuevo propósito y la tecnología te lo permite, MyTaxi es de Daimler Mercedes. Car2Go es de Daimler Mercedes. Y ahora están desarrollando una serie de servicios para saber cómo se mueven las personas en las ciudades y cómo les pueden facilitar el trabajo y cómo les pueden facilitar la movilidad. Por ejemplo, esto es tan importante, Nike ha cambiado su propósito también, pero para que veáis que la tecnología lo que te ayuda es al cambio del propósito. O sea, pero tienes que saber lo que quieres hacer y después utilizar la tecnología. Nike ha cambiado su propósito. Entonces hoy el propósito de Nike ya no es que quiero tener la mejor ropa deportiva. El propósito de Nike hoy es todos somos deportistas. Entonces dentro de todos somos deportistas entran todos los dispositivos que os podéis imaginar. Pero como todos somos deportistas, está haciendo hospitales en Estados Unidos para ayudar a los discapacitados a ser deportistas. Y eso tiene un impacto como marca brutal. Y eso lo está haciendo cambiando su propósito y utilizando las tecnologías para conseguirlo. Este gráfico, conocéis toda la serie, ¿no? La Casa de Papel, ¿no? Pues fijaros qué gráfico y cómo explica el cambio de modelo que está ocurriendo. Aquí no se ve. Se lanza la serie, mayo del 2017, Antena 3. Televisión tradicional. La compra Netflix, diciembre 2017. Estos son los niveles de audiencia con Antena 3. Mismo producto, mismos capítulos, misma serie. Eso es lo que pasó en Netflix. ¿Por qué? Pues pasa de un modelo donde alguien te dice lo que tienes que hacer y cuándo lo puedes ver, a un modelo que lo ves cuando tú quieres. Un cambio de modelo y fijaros el impacto tremendo, ¿no? De una cosa. Este es el cambio de modelo. Si tú te empeñas en hacer las cosas con un modelo antiguo, pues los resultados que vas a tener son pobres. Porque era algo que funcionaba muy bien en el pasado. Hoy ya no es así. Entonces, dos tipos de empresa. ¿Qué quieres ser? ¿Dinosaurio, que desaparecieron? ¿O más ir hacia el unicornio, que son los que están teniendo grandes beneficios? Pues te pones en tu empresa y te haces 7 preguntas. ¿Eres ágil? ¿Te adaptas? ¿Eres flexible? ¿Piensas en el cliente? ¿Piensas en las personas? ¿Piensas en un modelo de plataforma? Si no, pues donde te sitúes, ahí es donde vas a estar. Ahí es el reto que tienes y lo que tienes que hacer, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, entendiendo todo lo que ocurre y todas las ventajas de la tecnología, tenemos como 3 formas en las que podemos estar, 3, digamos, estados. Podemos estar en uno que es observar, que está bien, entonces abres los ojos y dices, todo lo que está pasando, ¿eh? O sea, lo que hace Big Data y todo lo que hace y tal, oye, esto está bien, ¿no? O puedes estar en otro modo, que es hacer, es decir, remangas, entiendes, te pones a pensar en tu propósito, te pones a pensar en tu estrategia y te pones a pensar en todas las dimensiones que tienes que cambiar en tu organización, ¿vale? Entonces empiezas el cambio y luego puedes estar en otra que yo espero que ninguno estemos, que es lo que les pasó a los Nokia, Kodak, Blockbuster, que es que te levantas un día y dices, oye, ¿qué ha pasado? Es que esto está ocurriendo hoy. ¿Qué ha pasado? Oye, pero si nosotros no éramos los mejores sí, eran los mejores en fotografía, pues ya no lo soy, ¿sabes? Es que hace un año que ha salido la fotografía digital. Oye, pero nosotros no éramos los mejores en música, sí, pero es que sabes que ha ido pasando que han cambiado los comportamientos de los clientes. Y tú estás en que conoces a tu cliente, y es mentira. Conoces a tu cliente anterior, pero no al actual. Y hay un error también que dice, no, cuando hablamos de nuevos clientes, nos creemos que estamos hablando de que tienes que conocer a los millennials. Y no, es que nuevos clientes somos todos nosotros. Estábamos viendo lo que ocurría con Internet, que todos somos nuevos clientes, porque nuestros comportamientos como clientes son completamente distintos. Y eso es lo importante y esa es la esencia. Y cuando me preguntan cuál es la principal barrera de la transformación de muchas organizaciones, ¿sabéis cuál es? Los buenos resultados. Ese es uno de los grandes problemas de cambiar, porque como das unos resultados muy buenos, pues bueno, ya me va bien, pero es que esos resultados muy buenos, con unos cambios drásticos como se están produciendo, no te los garantizan nunca. Esto es como lo que decíamos, o lo que dicen los bancos, ¿no? Lo de los fondos de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Resultados pasados nunca te van a garantizar resultados futuros, y menos aún en un mundo de disrupción como el que estamos, ¿vale?
Bueno, lo segundo que os quería hablar es, y adaptado al contexto del programa, es de, oye, ¿y todo esto qué pasa con el empleo, ¿no? En un contexto universitario, en un contexto de educación, ¿no? Pues mirad, hay un tema que es una dimensión que tenemos que tener en cuenta. Digamos que en la disrupción, ¿no?, tenemos toda la parte de Internet, pero la longevidad es un tema tremendamente importante en todo lo que tiene que ver con el empleo. Mirad este gráfico. La vida media de los españoles, desde 1900, la vida media era de 35 años, en el 2016 era de 85. Fijaros el cambio tan brutal que se ha producido en la vida de las personas, ¿no? Lo cual trae consigo que nos tenemos que ir olvidando de esto de la vida en 3 etapas, que estudiabas, trabajabas y te retirabas, porque claro, si vas a vivir hasta los 120 años, pues no sé, esto lo vas a tener que hacer 3 o 4 veces, al no ser que te tires 70 años trabajando en el mismo sitio, que lo cual es un poco aburrido y pesado, ¿no? Entonces, pero esto desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la universidad, es un tema tremendamente importante, porque tú no vas a hacerte la carrera, pero es que a lo mejor tienes que hacerte otra dentro de 20 años, o 25 o 30. Y eso va a ser así, ¿vale? Entonces, esto es tan importante como la disrupción digital, ¿vale? Lo siguiente es que dentro de lo que es el empleo hoy, el impacto que está teniendo la digitalización es que el estar en un trabajo rutinario o no rutinario es muy importante, porque los trabajos rutinarios van a desaparecer. Nos pongamos como nos pongamos, os aseguro que todo trabajo rutinario que se puede automatizar, se va a terminar automatizando. Esta es una estadística de las miles que hay, ¿no? Pues mirad, pues en España el 52% de los trabajos son o muy automatizables o automatizables, lo cual va a ocurrir. Y allí tenéis un gráfico de cuáles son estos puestos que están en extinción, pues los que se pueden automatizar. Pero este es un dato. Lo importante con este dato, que lo que hay que hacer es gestionarlo. O sea, yo muchas veces tengo la impresión de que las cosas pasan y dejamos que pasen. Bueno, es que esto se sabe que va a pasar. Entonces lo que tenemos que tomar conciencia de cómo somos capaces de gestionar que se va a producir una automatización del más del 50% de los empleos que conocemos hoy. Pues aquí es donde tenemos que meterle la inteligencia, ¿no? El segundo dato es que viene todo el tema del empleo colaborativo, del empleo on demand, ¿no? Entonces, esto que es muy positivo y que para las nuevas generaciones es súper positivo porque al final quieren trabajar, y me parece magnífico, en lo que les gusta y no tanto estar en grandes corporaciones, sino que están haciendo su trabajo porque les gusta hacer esto y lo prefieren hacer para muchos y cambiar de proyecto, que incluso es una oportunidad para las personas que se retiran y pueden trabajar a demanda y poniendo su experiencia y su conocimiento, tiene algunos temas importantes. Uno es el riesgo de la precariedad, como estamos viendo ahora, que existe, pero claro, es que hay que regularlo, porque si no lo regulas, es lo que os decía, que entonces las cosas pasan, sin que nadie las gobierne, y ese desgobierno pues nunca es bueno. Lo siguiente es el de la polarización salarial. La automatización va a eliminar la clase media. Es que socialmente eso puede ser tremendo. ¿Por qué eliminas la clase media? ¿Por qué se puede producir este riesgo? Pues se puede producir porque si tú la tecnología, todo lo que son los trabajos que puedes automatizar, lo automatizas, normalmente la clase media trabaja en los procesos que se van a automatizar. Entonces tendrás una clase de élite que aprovechará la tecnología y que cada vez aprovechará más la tecnología y será más élite, porque aprovecha más la tecnología, porque sus procesos son más inteligentes, y por otra parte tendrás a las personas, tendrás el empleo más de servicios, pero se te acabará Entonces eso puede producir una polarización importante. Pues es otro tema que hay que gestionar también, porque esto también va a pasar. Y en la educación, pues mirad, no sé si es el 70, el 60 o el 85, pero la realidad es que muchos de los empleos de un mañana muy próximo no van a existir. Y no sabemos los que van a ser. Van a ser cosas completamente distintas. Y esto es una realidad.
el sistema educativo tiene que evolucionar, porque no puede ser que esté cambiando todo y en el sistema educativo sigamos enseñando lo mismo, ¿no? Hay que hacer políticas de educación y de empleo para ayudar a las personas que están en puestos de trabajo, que se van a mecanizar, que se van a automatizar, para darles esa solución y que vayan sabiendo y pudiendo realizar el trabajo de una forma distinta. Y también lo que es muy importante es que carece de sentido, y yo creo que muchas veces nos empeñamos en seguir invirtiendo y seguir formando en cosas que son innecesarias. Porque una vez más, si eso se va a automatizar y va a desaparecer, realmente es que va a desaparecer. Entonces, no sigamos insistiendo. Pensemos en qué cosas debemos de hacer distintas con estos empleos, ¿no? Para mí esto me parece fundamental, lo hablaba antes con Carlos y con Eduardo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tanto en la empresa como a nosotros, a nivel personal, que lo que aparece con muchísima fuerza, y no hay una solución hoy, salvo la que cada uno de nosotros somos capaces de proporcionarnos, porque no hay nada que esto nos ayude, es que el aprendizaje continuo va a ser un imperativo. O sea, tenemos que mentalizarnos a que el aprendizaje continuo es la esencia de nuestro futuro. Siempre lo habrá sido, pero ahora mucho más, por dos motivos. Uno, porque las cosas cambian a gran velocidad, entonces lo que has aprendido hace 2 años, pues hoy a lo mejor ya no te sirve para nada, o te sirve para poco, y después porque vamos a vivir mucho tiempo. Entonces, si estamos viviendo una vida profesional donde vamos a vivir mucho y donde todo cambia mucho, pues solo hay una forma de ser capaces de que no nos volvamos locos, ¿no? Es el aprendizaje continuo. Un aprendizaje continuo que yo creo que la universidad, la escuela de negocio, la universidad, tiene que hacer mucho para cuando terminas tu formación, empleo, te tienes que seguir un vínculo que te siga ayudando a cómo vas mejorando, a cómo vas progresando, y eso es tremendamente importante, pero por muchas ayudas que tengas de fuera, que las debes de tener, hay un tema esencial, que es la actitud de cada uno de nosotros para estar al día y para estar informados. Si no vienen de fuera, si la empresa en la que estás o si los medios que hay no son suficientes, lo que tienes que hacer es prepararte tú para que eso ocurra, ¿no? Mirad este gráfico, hablando un poco de nuevos empleos. Mirad los empleos que aparecen aquí en uno de ellos, ¿no? Para que veáis lo que os estoy hablando de que el 70% de los empleos no existen, o no van a existir, o no sabemos ni de qué van a ser, ¿no? El más demandado es el full stack. Después tienes desarrolladores de Big Data, Digital Marketing, ciberseguridad, Data Analytics, Scrum Agile, Cloud, Data Science, UX, Robótica y Supply Chain. Estos son los más demandados hoy. Hace 5 años dices cualquiera de estos y te dicen, bueno, ¿de qué estás hablando? Pues esto ahora mismo, ¿vale? Este que viene aquí, que es el full stack, pues no es ni más ni menos que un desarrollador de inicio a fin del sistema, del programa. Como hay muchas pymes que no pueden tener un equipo, pues ya buscan a uno solo que te lo haga todo. Pues este es el superhombre. Bueno, pues esto es el más demandado y los hay. Se pegan unas curradas importantes, pero están muy demandados, ¿no? Bueno, ¿veis lo que os quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los empleos del mañana muy próximo, desarrollarán las nuevas tecnologías, pero tendrán que ser empleos que tengan que ver mucho no con la rutinización de las cosas, sino que tendrá que ver mucho con las cualidades de las personas. Entonces tendrás que ver cómo humanizas los procesos, cómo eres flexible, cómo eres creativo, cómo te adaptas a los cambios. Eso va a ser la esencia. Pero todo eso hay que enseñarlo. Y son cosas que hay que enseñar, tanto en la universidad como en el colegio. Tenemos que hablar mucho más de estas cosas y abandonar un poco lo que puede ser una educación lineal. Hay que ir mucho más a estas ideas y formar en cómo tienes un concepto y una actitud de conocimiento continuo donde te adaptas a los cambios y donde aportas esa creatividad a lo que estás haciendo, ¿no? Mira, según los expertos, parece que van a ocurrir 2 cosas, pero como esto cambia tan rápido, lo mismo los expertos dentro de la semana que viene dicen otra cosa. Que no va a haber un paro masivo, un desempleo masivo, por 2 razones. Porque hoy lo que está ocurriendo es que no se suprimen los empleos enteros, sino que lo que pasa con las actividades que realizas, van desapareciendo algunas tareas de las que vas haciendo. Luego el empleo todavía sigue como puesto de trabajo. Lo que pasa es que irá perdiendo importancia, y si no eres capaz de esa importancia complementarla con otra cosa, pues evidentemente al final desaparecerá, ¿no? Y luego, como hemos visto,
pues se están creando nuevos puestos de trabajo, ¿no? Lo cual también es tremendamente interesante, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezamos? Desde luego, por aquí es por donde no hay que ir. O sea, y me parece que muchas veces estamos en ese de hacer como la avestruz, de aquí no está pasando nada, y bueno, ya veremos cómo evoluciona lo que nos está ocurriendo, ¿no? Tenemos que eliminar los miedos y las limitaciones y ver la tecnología como algo que nos puede ayudar. Entonces, cuando tú estás en un cambio y cuando se producen los cambios, la diferencia entre liberarte y hacer las cosas con alegría y con emoción a estar acomplejado va a un abismo. Entonces, tenemos que entender estas nuevas tecnologías y lo que tenemos que hacer es, desde el minuto ya, empezar a ver cómo las podemos utilizar, con una actitud súper positiva y ver cómo nos pueden ayudar. Porque si no vemos cómo nos pueden ayudar, nos van a terminar perjudicando en todos los aspectos. Entonces esto, una vez más, como dice, me parece que es Kotter, la mejor forma de ver el futuro es construirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es construir ese futuro y no dejar que las cosas pasen y vayan a su libre albedrío, ¿no? Nos tiene que ayudar y después, en cualquier caso, lo muy relevante es que hay que hacer, hay que pasar a la acción. O sea, esto de enterrar la cabeza como si las cosas no pasaran es la peor decisión que puedes tomar, es la peor decisión que podemos tomar. Hay que pasar a la acción entendiendo lo que ocurre y poniéndonos, remangándonos y venga a darle para ver qué podemos hacer y cómo podemos disfrutar de las nuevas tecnologías y cómo podemos hacer de esto un verdadero valor, ¿no? Y por último, todo esto nos lleva a que posiblemente los hábitos de los líderes, de los que tienen que dirigir hoy y los que tienen que dirigir mañana, cambian. O sea, más que cambian, se complementan. O sea, tienes que seguir siendo, pues evidentemente, un líder ético, un líder que trabaja en equipo. O sea, todos estos conceptos que son tan importantes también de enseñar en las universidades, enseñar en el colegio, que tienen que ver con lo que dicen estas habilidades que dicen soft, que no sé muy bien por qué, porque realmente son las más hard de todas las habilidades, pero todo esto que lo tienes que hacer, lo que tienes que ver es cómo lo complementas cuando las tecnologías te pueden ayudar a hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Y hay 7, bueno, seguro que hay más, pero yo he puesto las 7 que me parecen que son hábitos que debería de coger los líderes de equipos, los líderes de las organizaciones, y que en cualquier caso que estás trabajando en una organización, si en algún momento quieres liderar, deberías de ponerte a pensar en ellos, ¿no? El primero es que tú en estos momentos tienes que ser un generador de confianza, más que nunca, porque todas las cosas están cambiando. Entonces los equipos, el talento, cuando dices que hay tanta rotación entre los jóvenes, ¿no? El talento va y viene de las organizaciones y permanece muy poco. Entonces, ¿por qué? Si tú eres un líder que realmente generas confianza en el equipo, generas confianza en la empresa, las personas se quedan y están en las empresas. Realmente, cuando te vas de una organización, cuando te vas de una empresa, ¿qué te vas, de la empresa o del jefe? Pues habría que pensarlo, pero muchas veces lo que te vas es, ya no aguanto más a mi jefe, es que me voy. Sí, la empresa está muy bien, pero es que mi jefe es horrible. Entonces te vas. Entonces esa generación de confianza es tremendamente importante a la hora de liderar equipos y organizaciones. El segundo, y muy relacionado con el primero, es que en las épocas de cambio lo que tienes que hacer es acompañar a las personas en el cambio. Tienes que comunicarles, explicarles y decirles qué es lo que está ocurriendo, cómo le impacta a él el cambio que se está produciendo. Porque por mucha tecnología que incorporemos en las organizaciones, si las personas no la utilizan, si las personas no trasladan, si nosotros como profesionales no trasladamos lo que estamos aprendiendo al mercado, a los clientes, no va a servir absolutamente para nada. El tercero son los resultados. Evidentemente, hay que saber cómo vamos y cómo orientamos nuestra organización y lo que hacemos hacia los resultados, pero pensando en la experiencia del cliente. O sea, las cosas no se pueden conseguir de cualquier forma.
O sea, no se puede vender cualquier cosa, no se pueden mandar cláusulas de cualquier tipo, no se puede engañar al cliente con dar aquí acepto y no pasa nada. No. O sea, hay que ir a los resultados y cada vez más hoy hay que pensar en cómo la experiencia del cliente es fundamental, porque si no piensas en la experiencia del cliente, el cliente no le vas a generar esa confianza, el cliente no te va a repetir una compra, el cliente no va a estar contigo, ¿vale? Y posiblemente si esto lo hubiéramos hecho en otras épocas, pensar en el cliente y no solo en los resultados, pues a lo mejor algún disgusto nos hubiéramos ahorrado, muchos. Entonces es tan importante pensar en que es importante el qué, pero son muy importantes los cómo, y eso hay que enseñarlo y tienes que acompañar a las personas. La cuarta es promover dentro de la organización la mejora y el aprendizaje continuo y la innovación. Muchas veces cuando estamos hablando de innovación en las organizaciones, siempre está que si tienes un modelo de organización, que cuál es el mejor modelo de organización, que si hay uno que lleva la innovación o que si no lleva la innovación. O la innovación en las organizaciones tiene un doble contenido. Tiene que ser una innovación dual. Significa que tienes que ser el mejor en lo que es tu modelo de negocio, tienes que ser el mejor ahí, pero también tienes que ser muy bueno en lo que es la disrupción, en lo que son las nuevas tecnologías y cómo las aplicas al cliente, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el mejor modelo de innovación es cuando tú en la organización has conseguido una cultura de innovación. Cuando las personas, cuando están trabajando en su puesto de trabajo, están pensando en cómo pueden mejorar lo que están haciendo, cómo pueden dar un pequeño saltito, cómo pueden hacerlo mejor. Y eso, cuando tú consigues esa cultura en organizaciones, por ejemplo, una cultura está muy arraigada en Spotify, una cultura está muy arraigada en Google, cuando tú consigues eso, las organizaciones avanzan a gran ritmo, porque la cultura es que tú puedes expresar las ideas que tienes y aunque muchas de ellas no las lleves al final, sí que aflora esa frescura y esa flexibilidad dentro de la organización. Si tú estás en una organización que cualquier cosa que levantas la mano te dice eso ya lo hemos hecho, eso ya lo dijimos, eso no sirve, si tú generas esa cultura anticambio, si generas una cultura de miedo y de que cada error o cada cosa que ocurra al final va a tener algo negativo, si eso es así, no vas a tener nunca una cultura de innovación, no vas a innovar. Entonces es muy importante que los líderes promuevan el aprendizaje continuo y la innovación. El 4 es, hoy más que nunca, ser inclusivo. Esto está tan de moda, pero es que es la realidad. Y ser inclusivo aunque solo sea de generaciones. Hoy coinciden 4 o 5 generaciones en las organizaciones. Y entonces hay que ser capaz de combinar los seniors, los millennials, los Y, los Z, los J, todos los que salgan. Pero es muy importante porque cada uno de ellos aporta un valor a la organización, el conocimiento, la frescura, la experiencia, los fundamentos del negocio. Es tan importante que todo eso confluya. Mirad, hay un libro muy bonito que es ¿Por qué fracasan los países? Que lo podríamos aplicar a ¿por qué fracasan las empresas? ¿Sabéis cuál es el dato que se repite en todos los países que han fracasado? El líder. Porque es un líder que denominaban ahí extractivo. Más o menos, que es él consigo mismo. Todo para él, decide él, opina él, innova él, todo él. Así fracasan las empresas y así fracasan los países. Hay que ser inclusivo de ideas, de generaciones, de todo lo que os podéis ocurrir. Lo que ocurre que hoy también, con las nuevas tecnologías, es mucho más fácil hacer todo esto. Y es mucho más fácil hacer que muchas más personas puedan colaborar y puedas incluirlas dentro de las organizaciones. El siguiente, tienes que ser coherente en la gestión. Quiere decir que si dices una cosa, la haces, tan sencillo como eso. Pero es que esto no ocurre todos los días. O sea, si dices, no sé, yo siempre pongo un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, de organizaciones, lo Pipito, pues lo he visto, que quiere ser paperless, o sea, una organización sin papeles, ¿no? Y el que está diciendo, oye, vamos a ser organización paperless, directivo, llega al despacho, imprime los emails, lo cual ya es un poco tal, los decreta, para Eduardo, pasárselo a Carlos, no lo firma de milagro,
Una vez que los tienes, se los da a la secretaria, lógicamente, para que la secretaria los reparta entre la organización paperless que está creando, ¿no? Entonces, es que la coherencia en la gestión es tremendamente importante, porque si dices una cosa y haces otra, entonces el líder tiene que predicar con el ejemplo por aquello de no predicar en el desierto, porque si realmente no haces luego y llevas a la acción lo que estás diciendo, realmente no va a servir para nada. Y por último, y empezamos por aquí la conferencia, tiene que esforzarse por entender las cosas. Tiene que estar permanentemente actualizado. Tiene que entenderlo para ser capaz de transmitir a su equipo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer. Es un coach que tiene que ayudarles. O sea, el directivo de objetivos, de solo objetivos, de que tienes que hacer, realmente es que ya casi nadie lo admite. Esa es la realidad. Y habrá muchos, porque una de las cosas, te estás riendo porque habrá muchos, y los hay. Pero hay una cosa muy importante, que es por lo que no se están produciendo los cambios en muchas organizaciones. ¿Sabéis por qué? Ahora, como llevo un par de años fuera del Santander, he podido investigar un poco. Y entonces he estado investigando, una de las cosas he investigado cuál es la bacteria más resistente al cambio. Es una bacteria, no me van a dar el Nobel, pero yo he identificado la bacteria. Y la bacteria más resistente al cambio es el status quo. Pensadlo un poco. Imposible de cambiar. Es que está arraigado, pero muy arraigado en las organizaciones. Porque ha sido el modelo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Lo que ocurre es que el modelo que te ha traído hasta aquí, lo que hay que visualizar es que no es el modelo que te va a llevar hasta aquí. Entonces está muy bien hasta donde has llegado, pero ya no te sirve ese modelo, por muy buenos que sean. Y cuando hablo de modelo y de personas. Personas muy buenas que han llegado hasta un sitio, que han llevado a la compañía ahí, pero tienen que cambiar drásticamente. Si no, es imposible. Es imposible que ese modelo siga funcionando. Entonces, si siguen R con el modelo, si sigo R vendiendo carretes de fotografía, pues vas a desaparecer, porque es que nadie te va a comprar el carrete de fotografía, ¿sabes? Entonces, eso es lo que ocurre. R no sirve. Entonces, tienes que ver una cosa importante, la más importante. ¿Cuáles son las necesidades de tus clientes? Entonces, todos dicen, no, yo conozco a mis clientes. Hacer la revisión, conoce a tu cliente de hace un año, pero a lo mejor el cliente de hoy ya no lo conoces, porque estamos viendo que están cambiando los comportamientos de una forma radical. Entonces, hay que eliminar el status quo. En algunos casos sé que va a ser doloroso, pero hay que eliminarlo, porque como no elimines el status quo, no vas a conseguir la transformación, os lo aseguro. Y estoy viendo algunos, voy a decir cientos tampoco, pero algunos casos donde es evidente lo que está ocurriendo. Y es evidente que hay que eliminar determinadas cosas y cambiarlas, porque te han traído hasta aquí, pero no te van a llevar al siguiente paso, ¿vale? Y con esto acabo con una cita que a mí me gusta mucho de Mario Benedetti, que es esta, que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, porque somos muy listos y teníamos todas las respuestas, pues ahora resulta que nos han cambiado todas las preguntas. Y entonces ahora, claro, pues ya no sabemos las respuestas, ¿vale? Es como el que va al test y dice, oye, es que tengo el test, y dice, espera, es que acaban de cambiar la pregunta. Y luego, pues entonces ya no me sé las respuestas. Bueno, pues un poco así, esto es lo que nos puede pasar o nos está pasando. Oye, pues muchas gracias.